ya hace un buen tiempo. Estamos estudiando la carta de Primera de Juan, versículo a versículo. Este es el séptimo mensaje, ¿verdad?, que vamos a estar mirando acerca de esta carta. Y estamos en el capítulo 2. Hoy nos toca Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a estar mirando versículo 12 al versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a orar al Señor. Nuestro amado Dios y Padre que estás en los cielos, nuevamente venimos ante tu presencia para adorarte y alabarte, nuestro Dios. Y Padre, clamar en el nombre de Jesús, que tú sigas teniendo misericordia de nosotros, limpiándonos, lavándonos de todo pecado. Y Señor, que podamos disfrutar y tener una comunión genuina y verdadera contigo. Padre, que tu palabra sea esa luz que nos redarguya, que nos examine, Señor, que nos confronte, que nos aliente, Señor, para estar firmes en la fe. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Como comenzamos mirando al principio del estudio de esta carta, dijimos que el tema que el apóstol Juan expone en este libro es la comunión con Dios. Y no solamente la comunión con Dios, sino el punto es cómo nosotros saber si tenemos una comunión genuina, real con Dios. Y la idea, ¿verdad?, tiene muchos propósitos, pero por ejemplo, a aquellos falsos creyentes o aquellos que creen que tienen una comunión y no la tienen, es confrontarlos, redarguirlos de pecado, convencerlos y que vuelvan a una genuina y verdadera comunión con Dios. Por otro lado, decíamos, hermanos, que a los creyentes, a los que tenemos una comunión con Dios, es darnos confianza, es darnos seguridad, es darnos tranquilidad. Entonces, hermanos, hemos estado mirando en esta carta, por ejemplo, pruebas que Juan está dando. Juan no está diciendo en ningún caso, ¿verdad?, de esta carta que la manera que nosotros tenemos de saber si tenemos comunión con Dios es a través de alguna experiencia mística. No. Juan no está diciendo, bueno, la forma de saber si ustedes tienen comunión con Dios es si Dios les ha revelado algo, si han hablado en lenguas, si han tenido alguna visión o alguna experiencia sobrenatural. No, Juan no está diciendo eso. Todo lo que está diciendo Juan cuando dice estas cosas os he escrito a vosotros, está hablando, por ejemplo, miren, comenzamos en Primera de Juan capítulo 1 y versículo 3, habla, ¿verdad?, de que una evidencia, hermanos, de que nosotros tenemos una comunión genuina con Dios, es que estamos buscando una relación constante, una comunión constante con Dios. Queremos tener comunión. Buscamos comunión. Y no buscamos el domingo, mañana lunes queremos tener comunión con Dios. Y abrimos nuestras Biblias y oramos, invocamos el nombre de Dios. Y es una prioridad, es un deseo en nuestra vida el luchar, el buscar, el querer caminar con Dios. Y no solamente con Dios, sino con los hermanos, dice. Estas cosas os escribo para que tengáis comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con los hermanos. Un creyente que camina en comunión con Dios, camina en comunión con otros creyentes. Busca la comunión. Para él es importante la comunión. Entonces, hermanos, eso es una prueba. Luego hablaba en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, decía, ¿verdad?, que otra evidencia es de andar en luz y no andar en tiniebla. ¿Qué es andar en luz? Decíamos, hermanos, y es no ocultar el pecado, no andar en pecado, no practicar el pecado, no tener una doble vida, no venir a la iglesia, ¿verdad?, y ponerme la máscara de cristiano
y salgo de la iglesia y vivo una vida totalmente oscura, una vida totalmente inmoral. Lo que está diciendo, ¿verdad?, Juan es andar en luz, significa tratar de practicar la verdad. Decíamos por lo contrario también que no significa ser perfectos. Ningún creyente es perfecto. Estamos luchando con el pecado. Después también veíamos, hermanos, que otra evidencia de que tenemos comunión o fruto de que tenemos comunión con Dios es que constantemente estamos reconociendo el pecado y confesando el pecado. Primera de Juan 1:9. Creyente genuino que tiene el Espíritu Santo es alguien que está reconociendo, examinándose, es sensible y va al trono de la gracia constantemente a confesar, a buscar misericordia, a buscar perdón, restauración, limpieza. Ahora, otra evidencia de que nosotros, o fruto de que tenemos comunión con Dios, está en capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Un creyente que tiene comunión con Dios es un creyente obediente. Es obediente a la palabra, es sumiso, trata de obedecer las Escrituras. Trata de estar en la voluntad de Dios. Y eso es una evidencia. Hoy nuestro hermano Miguel decía en la mañana justamente algo. Hay mucha gente que profesa creer, pero no se somete a la Escritura. Entonces, hermanos, Juan dice, no importa lo que yo diga. Si no estoy viviendo en sumisión y en obediencia a la palabra, estoy viviendo una mentira. Ahora, otra evidencia, hermanos, de que nosotros tenemos comunión con Dios es que amamos a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al versículo 11. Y una evidencia, hermanos, de que yo amo a Dios es que amo la iglesia, amo a mis hermanos. Yo no puedo, ¿verdad?, amar a Dios y no amar a los hermanos, no puedo. La evidencia, el fruto, el resultado de que yo tengo una comunión genuina con Dios es de que estoy amando a los hermanos. Eso vimos el domingo pasado. Y hoy vamos a mirar entonces otra prueba. Y Juan está dando pruebas y evidencia tras pruebas. Y hoy vamos a mirar la prueba del crecimiento. La prueba del crecimiento. Así que Juan introduce 3 términos acá. Vieron que nosotros leímos del versículo 12 al versículo 14. Y Juan escribe diciendo a la iglesia, a los creyentes, dice, hijitos, jóvenes y padres. Usa estos 3 términos, hijitos, jóvenes y padres. Saben, es interesante que el apóstol Juan en esta carta introduce estos términos de forma familiar, porque él da a entender y reafirma el concepto de que la iglesia es una familia. Nuevamente, hermanos, este año o el año pasado leí una afirmación que me gustó mucho. La iglesia no es un local donde uno concurre. La iglesia es una familia donde uno pertenece. Eso es la iglesia. Y por eso acá hay hijitos, hay jóvenes, hay padres. ¿Y cuántos testimonios en nuestra iglesia local hemos escuchado a través de estos años de hermanos que han dicho, ¿verdad? Yo aquí encontré una familia. Encontré mi familia. Y a veces lazos más fuertes que los de su propia familia carnal. Eso siempre decía nuestro hermano Becerra, ¿no? La iglesia es mi familia. Y hoy está con el Señor nuestro hermano. Pero siempre afirmó eso. Entonces, hermanos, aún dice la Escritura en Efesios capítulo 2, 19, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Vieron cómo la Escritura llama a la iglesia miembro de la familia de Dios? Ahora, pensemos un poco en estos 3 términos, jóvenes, hijitos y padres. Ustedes saben que la mayor parte de los intérpretes bíblicos concuerdan y atribuyen que no se está refiriendo a una edad cronológica, sino a una madurez o a un crecimiento espiritual dentro de la iglesia. Podríamos decir que Juan dice, bueno, miren, dentro de toda iglesia hay 3 niveles espirituales.
Están aquellos que son hijitos, espiritualmente. Están aquellos que han alcanzado, ¿verdad?, cierto crecimiento y les llama jóvenes. Y están aquellos que son padres. Entonces, hermanos, mirándolo de esta forma, ¿verdad?, vamos a estar interpretando lo que Juan está diciendo. Ahora, una de las cosas que, hermanos, como Dios nuestro Padre quiere que nosotros crezcamos. Dios, tu Padre, si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tu Padre Celestial está interesado y quiere tu crecimiento personal. Déjeme decirle, ¿verdad? De otro día llegó nuestra hermana Evelyn con Carlitos. Y dice, le digo, ¿y cómo está? Dice, viene creciendo impresionante. Ya, ¿cuántos meses tiene? 2, pero dice que el peso es como que tuviera 5 ya, o 6. Viene creciendo. Entonces, ¿cómo venía esa madre? Y contenta. Es triste que de pronto lleves tu hijo al médico y mirá, no crece. Y pasa un año, y pasa otro y no crece. Y un padre se preocuparía porque hay algo que en la salud no estaría bien. Uno como padre, hermanos, queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, crezcan sanos y saludables. Es una bendición. ¿Verdad? Creo que aquellos padres que tienen hijos sanos agradecen a Dios por eso. Es una alegría. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros crezcamos sanamente en la fe. Dios quiere, tu Padre Celestial quiere que vos crezcas. No te estanques, no te quedes, sino que crezcas sanamente en la fe. Y por eso la Escritura nos exhorta tantas veces, por ejemplo, 1 Corintios 15, 58, creciendo en la obra del Señor siempre. O por ejemplo, 2 de Pedro 3, 18 dice, antes bien creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y uno podría hacer una pregunta acá, ¿no? ¿Estoy creciendo? Hermano, tendríamos que hacer una pausa en este mensaje. Y no quiero que levantes la mano ni contestes en voz alta. Pero, ¿cómo estás espiritualmente? ¿Estás estancado? ¿Han pasado los años y te quedaste en el mismo lugar? O de pronto, si mirás retrospectivamente hacia atrás, decís, no, yo puedo ver que he ido creciendo. Puedo ver, ¿verdad?, que Dios ha ido obrando en mí. Puedo ver que Dios ha ido tratando. Bueno, el punto no es de avergonzarte ni humillarte, sino animarte. ¿A qué? A que si no has dejado de crecer, empieces a crecer. Vuelvas a crecer. Vuelvas a trabajar en ello. Así que uno puede preguntar, pero hermanos, crecer, ¿cuál es la meta? O sea, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es, verdad, el estándar? ¿Hacia dónde tenemos que crecer? ¿Qué es el crecimiento en la vida cristiana? Y podríamos preguntarnos con otra pregunta. ¿Qué es la madurez? ¿Qué es la madurez espiritual? Hermanos, la madurez es a lo que todos nosotros debiéramos de llegar. Pero, por ejemplo, la madurez es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es un hermano maduro. Hermanos, un creyente espiritual no es aquel que tiene más dones, más talentos. Nuestro hermano Miguel está trayendo el estudio de 1 Corintios los domingos de mañana y mostraba eso. Los corintios, una iglesia que hablaban lenguas y estaban llenas de dones, ¿y cómo eran? Carnales, niños en Cristo, inmaduros. ¿Se dan cuenta? Así que tenían muchos talentos y muchos dones. Miren Sansón, la fuerza, los dones, los talentos que Dios le dio. Pero qué hombre tan inmaduro Sansón, ¿no? Así que, hermanos, la madurez no se trata de las actividades que yo tenga, aún ni siquiera el conocimiento que yo tenga, aún ni siquiera los años que pueda estar dentro de la iglesia. Capaz que hay hermanos que tienen menos años y quizás han crecido más que algunos que tienen muchos. Entonces, la madurez es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Es tener la paciencia de Cristo. Es tener el amor de Cristo hacia los demás.
Es tener ese amor sacrificial por los demás, porque Cristo nos amó de manera sacrificial. Cristo te amó y murió por ti. Dio su vida, se entregó. ¿Verdad? O sea, es tener la humildad de Cristo, es tener la fe de Cristo y la obediencia al Padre, la sumisión al Padre, es tener el servicio. ¿Cristo vino a qué? A servirnos. Es tener el carácter de Cristo. Por eso, por ejemplo, miren, voy a leer algunos pasajes, pero Efesios capítulo 4, versículo 30, dice así la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu, a Efesios capítulo 4, versículo 13, perdón. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta palabra perfecto se puede traducir como maduro. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Vieron? Acá está el ideal. Ser un creyente, la Escritura nos hace este replanteo. ¿Vos querés ser maduro? Bueno, tenés que llegar a la medida, a la estatura, pero no a la estatura física, a la estatura espiritual. Esa es la meta. Ese es el estándar, ese es el modelo al cual nosotros tenemos que llegar. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, es la palabra teleio, que significa maduro, en Cristo Jesús a todo hombre, a todo hombre. Así que hermanos, esa es la madurez. Volviendo al texto, vamos a introducirnos entonces con esta introducción, mirando allí el versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Así que decimos que hijitos es el primer nivel espiritual dentro de la iglesia. Ahora, uno puede pensar en los niños, en un bebé. Acá la palabra para hijito es la palabra griega teknion. Y lo que significa es un infante, un bebé. Ustedes saben que la vida cristiana es muy similar a la vida física. La Biblia dice que un cristiano comienza cuando nace de nuevo. Nace espiritualmente, a una nueva vida. Y cuando nacemos de nuevo, te agradezco. Cuando nacemos de nuevo, gracias hermano. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿somos qué? Criaturas recién nacidas. Criaturas, ¿verdad?, que comenzamos a dar nuestros primeros pasos en la fe. A todos los creyentes. Y no te avergüences por haber nacido de nuevo y estar dando tus primeros pasos en la fe. Hermanos, es el proceso natural de la vida cristiana. No te avergüences porque todavía hay cosas que no entendés, porque todavía hay cosas que tenés que corregir en tu vida, en tu carácter. No, sí, pero qué bueno es que hayas nacido de nuevo. ¿Verdad? Que hayas venido a la vida espiritual, que seas un hijo de Dios. Así que cuando hay niños, eso trae alegría, hay gozo, hay felicidad. ¿Verdad? Pero hermanos, cuando nosotros analizamos los niños de un punto muy objetivo, o sea, muy quizás literal, los niños en el hogar, si uno piensa, ¿verdad?, ¿qué hacen los niños para el beneficio del hogar? ¿Qué hace un bebé? Y nada. Nada. Lo que hace es ensuciar, tirar, romper, ensuciar pañales, ¿verdad? Y nada, no contribuye en nada. Lo que hace un bebé es demandar atención constante, ¿verdad? Un bebé, un niño es egoísta. Un niño no es considerado. ¿Por qué no se pone a pensar, verdad? No, mi mamá trabajó todo el día, así que ahora voy a dormir la noche. No, se despierta y llora toda la noche. No, él no, ¿verdad? Él está pensando en él, en su necesidad. No piensa en los demás. Él no contribuye al aseo del hogar.
Y podríamos pensar en niños un poco más grandes. Si los niños, ¿verdad?, se pelean, están constantemente, los padres tienen que estar detrás de ellos, y se pelean por un autito, por cosas pequeñas, cosas que después cuando somos grandes, alcanzamos la madurez, decimos que, ¿por qué tontería? Sería ridículo ver dos hombres de 50 años peleándose por un autito, ¿verdad? Eso pasaría solamente en un lugar... Pero uno dice, ¿por qué? Porque ya no somos niños. Ya dejamos de ser niños. Los niños sí, porque es su comportamiento, ¿verdad? Así que, hermanos, un niño hace berrinche, ¿verdad? Demanda atención, bueno, en fin. Así que la Biblia, no solamente en este pasaje, la Biblia, es una terminología bíblica. Esta palabra niños espiritual aparece en varios pasajes. Pero, por ejemplo, la Escritura nos dice en 1 Corintios 3:1, cuando el apóstol Pablo reprende a la iglesia de los Corintios, les dice, ¿verdad?, que ellos son niños en Cristo. Y en el versículo 3, ¿saben por qué les dice? Porque entre ellos había celos, contiendas, disensiones. O sea, como dice Pablo, ¿qué le está diciendo a estos creyentes? Se comportan como niños. No digan que son espirituales. Así que otro pasaje que nosotros podemos ver es Efesios capítulo 4, versículo 14. Cuando dice la Escritura, ¿verdad?, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Y hay otros pasajes, pero en la terminología bíblica habla acerca de una persona que se ha convertido, pero que todavía no ha alcanzado la madurez espiritual, ¿no? Ahora uno se pone a pensar, ¿es malo que haya niños en la iglesia? No, no es malo, es una bendición. ¿Saben por qué? Porque es una iglesia que se reproduce, es una iglesia que crece. ¿Entienden? Gracias a Dios por eso. Lo malo, ¿saben qué es? Es que, ¿verdad?, después de haber nacido de nuevo en la fe, pasen los años y sigamos siendo niños. ¿Verdad? Que en la guardería de la iglesia haya hombres de 40 años, 50, de bigotes, y ahí siguen siendo niños, ¿no? O mujeres, siendo niñas. Y tenemos 40 años o 50 años ya en los caminos de Dios, y decir, ¿y qué pasó? Eso sería triste para un padre, ¿verdad? Entrar con un cochecito ahí, ¿verdad? Que ahí viene y saben, es tremendo, pero hoy en las locuras de este mundo que cada vez está más loco, y más ridículo y corrompido por el pecado y el diablo, hay un hombre, creo que tiene 60 años, que se autopercibe como una niña de 7 años. Así que imagínense, y aparece un hombre, es enorme el hombre, y aparece con 2 colitas, un chupete y una pollera. Y lo tremendo es que él se dio en adopción, y una familia lo adoptó, porque quería adoptar a una niña. Así que así estamos, hermanos, ese es el mundo que nosotros vivimos. En el mundo donde cada quien se autopercibe como quiera. Y es lo que el diablo hace, ¿no? Entonces, pero el punto, hermanos, es que hay una verdad detrás de esto de los niños. Miren, dice el versículo, estamos en el versículo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y acá hay algo, hermano, yo no sé en qué nivel espiritual estás, pero aunque seas un hijito, un bebé espiritual, gozate y alegrate. Porque hay una bendita bienaventuranza, valga la redundancia, que es que Dios te perdonó, que es que ahora tenés paz con Dios, que es ahora que sos salvo, que no hay condenación. Juan afirma esto no por simplemente rellenar ahí una carilla, sino que está diciendo una verdad gloriosa, una verdad maravillosa. Tus pecados han sido perdonados. Qué tremendo esto. Qué bendición tan grande, ¿no? Y si hay alguien aquí que todavía sus pecados no han sido perdonados, lo que te animamos es que tú recibas a Jesús de todo corazón y pongas tu fe en aquel que murió en la cruz para perdonar por tus pecados y murió para darte perdón y vida eterna. Así que los creyentes sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, que no hay condenación, que no vamos a un juicio de condenación, ¿no?
Entonces, qué maravillosa verdad. La obra de Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo por nosotros, ha eliminado la culpa. Ese sacrificio de Jesús quitó la culpa, quitó la ira de Dios. Y es gracias a Él que nosotros tenemos vida eterna. ¿Saben? Indudablemente en el contexto de la carta, estos hijitos habían sido perdonados porque Juan sigue este hilo, y son aquellos que en el capítulo 1, versículo 9, reconocen el pecado y lo confiesan. Son aquellos que ponen su confianza en Cristo como su abogado, el capítulo 2, versículo 1. Ahora, otra verdad de los hijitos está en el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y acá habla acerca de otra bendición de los hijitos. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Habéis conocido al Padre. Hermanos, este verbo conocer es muy usado por Juan, ¿verdad? Es tremendo. De hecho, creo que aparece 5 o 6 veces en el capítulo 1 y capítulo 2 para decir acerca del falso conocimiento que tenían los falsos creyentes en el tiempo de Juan y también los gnósticos, que eran, ¿verdad?, un grupo, una secta que se había introducido entre el cristianismo, ¿verdad?, y torcían la verdad de Dios. Y ellos decían conocer, pero en realidad no lo conocían. Vivían un engaño. Y por eso Juan dice, si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, mentimos. Si digo que le conozco y ando en tinieblas, miento. Si digo que le conozco y no amo a los hermanos, si digo que le conozco, y Juan una y otra vez. Pero ahora Juan está diciéndolo en el punto positivo, dice a los verdaderos creyentes, ustedes sí conocen al Padre. Ustedes le conocen. Y cuando habla de esta palabra conocer, hermanos, la idea es un conocimiento salvador. Estos creyentes habían conocido a Dios como ¿quién? Como su Padre. ¿Quién era Dios? Era su Padre. Hermanos, mucha gente va a conocer a Dios como su juez y nada más. Porque un día, como ellos no se arrepienten ni rechazan a Dios todos los días de su vida, el día que mueran van a ir a un juicio eterno. Y lo único que van a saber de Dios es que Dios era su juez. Pero Dios no quiere ser tu juez. Dios quiere ser tu Padre. Y yo puedo recibirlo como mi Padre. Por eso Jesús nos enseñó a orar a los creyentes. En Mateo capítulo 6, ¿recuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, para que Dios sea tu Padre, ¿qué tenemos que hacer? Juan 1:12. Mas a todos aquellos que recibieron a Jesús y que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Querés que Dios sea tu Padre? Recibí a Jesucristo como tu Salvador. Cree en su nombre, cree en la palabra de Dios. Reconoce tus pecados ante Él y arrepentite. Así que estos creyentes habían conocido, tenían un conocimiento paternal. Este conocimiento que Jesús expresa en Mateo, por ejemplo, miren, es la misma palabra que se usa en Mateo 7:21, cuando dice Jesús a los falsos creyentes, nunca los conocí. Nunca los conocí, dijo Jesús. Mateo 7:21 y 22. Aquellos que decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios, predicamos. Ahora, hermanos, pero ¿y Jesús no es omnisciente? ¿Y Jesús no conoce a todo el mundo? Y claro que sí. Pero cuando Jesús dice, nunca los conocí, significa en un conocimiento salvífico, en un conocimiento salvador, en un conocimiento paternal. Así que esa es la segunda bendición de los hijitos. Los pecados han sido perdonados y conocen a Dios como su Padre. Qué lindo es que todos los que estén aquí conozcan a Dios como su Padre. Bueno, vamos a mirar el segundo grupo, el segundo nivel, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a que desde el principio, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Así que tenemos el segundo nivel espiritual, el segundo nivel de madurez. Jóvenes. Y dice que estos jóvenes, aquí la especifica que han vencido el maligno. Y es interesante, ¿no? Porque yo creo, hermanos, que esto pasa, que cuando uno se convierte y nace en la vida espiritual,
uno está en ese primer amor y uno piensa que la vida cristiana es maravillosa y que de aquí en adelante todo me va a ir bien y no voy a tener nunca más prueba. Pero sin embargo, después que pasa el embelesamiento de la salvación y uno empieza a crecer y a caminar con el Señor, se empieza a dar cuenta que no es tan así. Que en la vida cristiana hay pruebas, hay tentaciones, hay luchas, hay oposición. Que no es un caminar entre rosas. Y que hay alguien, ¿verdad?, que se nos opone constantemente. Por lo tanto, está hablando acá ahora un creyente que ha alcanzado cierto nivel espiritual y que se da cuenta y es consciente de que la vida cristiana es un conflicto espiritual. Y que hay alguien, un enemigo, que se opone constante y diariamente, que te ha desatado una batalla deliberada para hacerte a ti, hermano y hermana, retroceder en la fe. Capaz que vos no sos consciente de eso. Pero estos creyentes que han alcanzado cierta madurez se dan cuenta de eso. Que el diablo está buscando el talón de Aquiles en tu propia vida para desanimarte y hacerte retroceder. Y por eso, hermanos, estos creyentes han alcanzado cierta fortaleza. Ellos han vencido al maligno. Ellos son fuertes. Dice el versículo 14, miren, otra expresión de los jóvenes. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es del principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. O sea, estos creyentes en este nivel de madurez han dejado de ser niños y ya caminan solos. Ya no tenemos que andar con ellos en los brazos. Ya no tienen, ¿verdad?, que andar con ellos, como decía un pastor y hermanos, que son carretillas. Si no los agarrás y los llevás, no caminan. No, estos creyentes ya no son carretillas. Ya no son bebés, ya no hay que andar con ellos en el coche. Caminan solos, son fuertes. Caminan en el camino de Dios. ¿Entienden? Ahora han dejado de ser vencidos para ser vencedores. Hermanos, ahora comienzan ya a colaborar en el hogar, a colaborar con las tareas de la casa. Quizás inclusive ayudan con el cuidado de los más pequeños. Así que este nivel espiritual podemos decir que ya son creyentes que empiezan a ayudar, a ser de bendición, su crecimiento, su amor, ¿verdad?, su fe, su firmeza. Entonces, hermanos, esto es una bendición. ¿Dónde está el secreto del crecimiento de estos creyentes? Versículo 14. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido el que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y miren la última afirmación. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Dónde está el secreto de esta fortaleza espiritual? La palabra de Dios permanece en vosotros. Esto lo hemos escuchado el primer día que nos convertimos. Sin embargo, hermanos, a veces porque lo escuchamos tantas veces, le restamos importancia. Y sin embargo sigue siendo una verdad tan fundamental en la vida hasta el día que vamos a morir. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo, hermanos? Pues si yo quiero ser fuerte y quiero ser un vencedor, tengo que tener la mente, el corazón y mi vida lleno de la palabra. Lleno de la palabra. Miren, ¿qué dijo el Salmo 119? ¿Recuerdan lo que dijo David en el Salmo 119, versículo 9 al 11? David dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, ¿cómo venció el Señor Jesucristo a Satanás? Escrito está, Él tomó la palabra. Y si bien, hermanos, cuando Jesucristo fue tentado por el diablo y fue llevado al desierto, yo te puedo asegurar que la misma tentación que sufrió Jesús, nosotros como creyentes también la experimentamos. Si Él tuvo el descaro de tentar a Jesús, ¿piensas que no lo va a hacer con nosotros? Y Él viene y te susurra al oído una falacia, una mentira, algo para desanimarte. ¿Cómo tendríamos que vencer? Diciéndole, escrito está.
a cada pensamiento que no viene de Dios, decirle al Señor, ¿verdad? Escrito está. Escrito está. Así que estos jóvenes, ¿verdad?, se han vencido, hermanos, porque, ¿verdad?, ellos toman la palabra. Es una referencia muy importante porque esta clase de creyente tiene una confianza total, dependencia, tienen una convicción de la palabra. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque si ustedes... Miren, yo les voy a decir así, son creyentes que no caminan en el camino de Dios porque mis padres van a la iglesia. Lo que pasa es que mi esposa es creyente, bueno, yo soy creyente porque claro, ella es creyente. O mis amigos son creyentes, bueno, yo soy creyente. Y la pregunta es esta, ¿y el día que tu esposa ya no esté o deje de ser creyente, vas a seguir siendo creyente? El día que tus padres no estén, el día que tus amigos no estén, ¿qué va a pasar con tu fe? Yo lo que pienso, hermanos, que a veces en la vida cristiana, en todas las iglesias, hay mucha gente que tiene una fe prestada. Creen porque otros creen. Pero personalmente todavía no tienen una convicción real. Hermanos, lo único que nos debe mantener sobre todas las cosas, si bien, hermanos, servir, el amor a Dios y todo, pero es porque creemos que en las Escrituras es la palabra de Dios. Es la verdad. Es lo que dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Estos creyentes tienen convicción en la palabra, se aferran a la palabra. Y hermanos, no hay una forma de crecer en la vida cristiana si no nos alimentamos. La única forma de crecer en la vida cristiana es cuando alguien se alimenta. Y la Escritura nos exhorta a alimentarnos. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y la pregunta sería ahora, vamos a hacer otra pausa en este mensaje. Y quiero que piensen, ¿te estás alimentando? A veces escuchamos creyentes, usted sabe que ando desanimado, no crezco, estoy estancado, me siento débil. Pero la pregunta, ¿estás orando? ¿Estás teniendo un buen tiempo con Dios? ¿Estás teniendo tiempo con la palabra? ¿Estás tratando de congregarte? ¿Estás buscando la comunión? Y si yo no me estoy alimentando, hermanos, ¿cómo voy a poder andar? ¿Cómo voy a poder estar fuerte en la fe? Es imposible. Entonces, hermanos, estos creyentes estaban fuertes porque se estaban alimentando de la palabra. Hermanos, vamos al tercer lugar. El tercer nivel de crecimiento está hablando de padres. Y uno puede pensar, hermanos, ¿cómo se comporta un padre normal? Vamos a poner un padre normal, ¿verdad? Alguien. Padres o madres dentro de una casa. Un hogar normal. Bueno, un padre es alguien que ha alcanzado cierta madurez y sabiduría. Ya no es un niño, ya no piensa como un niño. Es alguien indudablemente, ¿verdad?, que tiene un amor sacrificial. Uno puede mirar a una madre, todo lo que hace, ¿verdad?, por sus hijos, limpiando la casa, de que comienza el día hasta la noche. Y no lo hace para recibir algo a cambio. La madre no le está diciendo, a ver, páguenme por lo que estoy haciendo. O el padre sale a trabajar para traer el sustento al hogar, para proveer, sostener, alimentar a los hijos. Y no lo hace no le cobra a los hijos. Es un amor abnegado, es un amor sacrificial. Los padres son aquellos que sustentan, que dan, que no demandan, que son pacientes, que tienen un amor, un servicio, son los que sostienen la familia, son los que animan, ayudan a los más pequeños a dar sus primeros pasos, los que acompañan, los que animan, los que fortalecen, aconsejan, guían. Aún son los pacificadores. Cuando los hermanitos están peleando, hermanos, ¿qué hacen los padres? ¿Cuántos padres, verdad? No, venga para acá. Pídale perdón a su hermano. Ahora abrácelo y déle un beso.
Y ahí medio llorando, ¿verdad? Bueno. ¿Qué hace un padre? Trae paz a la casa. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores. O sea, es alguien que reconcilia, es alguien que apacigua, que interfiere. Ahora, es interesante lo que dice el apóstol Juan acerca de los padres. Dice, allí en el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Este conocimiento es un conocimiento espiritual de Cristo, del Evangelio, de la verdad. Hermanos, estos creyentes, una vez que escucharon la verdad, no se dejaron mover de ella. Conocen aquello que les fue dado desde el principio. Saben, hermanos, que yo he descubierto que a veces aún pastores, que en algún momento, no estoy hablando acá, pero a veces pastores que fueron conocidos, cantantes cristianos, que después se aburrieron de la verdad y empezaron a buscar cosas nuevas. Se aburrieron de las verdades del Evangelio, se aburrieron de la cruz, hermano, y quieren cosas nuevas, evangelios nuevos, nuevas revelaciones, nuevas experiencias, nuevas verdades. Estos creyentes no se dejaron mover. Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has oído y aprendido desde el principio. Hermano, qué bueno es que una vez nosotros que recibimos la verdad, permanezcamos en la verdad y andemos en la verdad y estemos firmes en la verdad y no nos dejemos mover de ella. Estos creyentes estaban firmes en la verdad. Conocían al que era desde el principio. Hermanos, terminamos con algunos pensamientos finales sobre esto. ¿Saben? Uno puede mirar quién escribió esta carta, el apóstol Juan. Este proceso de crecimiento lo vemos en la vida del propio apóstol Juan. ¿Recuerdan quién fue que le pidió al Señor Jesucristo sentarse a la derecha y a la izquierda cuando estuviera en su reino? Juan y Santiago. Así que no solamente eran orgullosos, sino que egoístas. No querían que los otros tomaran su lugar. ¿Quién fue el que cuando fueron a predicar a los samaritanos no se le ocurrió la mejor idea que decirle, Señor, ¿por qué no mandás fuego al cielo y matamos todos a estos? Que no quieren creer, no quieren seguir el Evangelio. Los matamos todos. Juan. Así era Juan. Qué carácter, ¿no? Qué amor tenía Juan. Pero pasó el tiempo y Dios fue obrando en la vida de Juan. ¿Y cómo termina siendo Juan? ¿Cómo es conocido Juan? Como el apóstol del amor. Un ancianito que dice que cuenta la tradición o la Biblia que lo traían en una camilla, 4 hermanos, y el mensaje más importante que él tenía para los creyentes era esto: amaos los unos a los otros. Dios había obrado en él. Cristo había sido desarrollado. Era un hombre maduro, era un padre en la fe, era paciente. Ya no era egoísta, ya no pensaba en su gloria. Hermanos, el crecimiento es la prueba de una conversión genuina. Podemos afirmar que todo ser viviente crece. Ustedes saben que nosotros tenemos esta hermosa planta acá en el piano. Aunque usted venga a 50 años, siempre va a estar igual. Porque a pesar de que es hermosa, es engañosa. Porque es de plástico. No tiene vida. Es de plástico, no va a crecer. A veces en la vida religiosa hay mucha gente que es como esa planta. Tienen una apariencia, pero no crecen. Porque en el fondo no tienen vida espiritual. Así que si yo estoy creciendo, aunque vos digas, mirá, desde que conocí a Cristo capaz que crecí poquito, pero amén, sí creciste. Aunque no hayas crecido y seas... No, el apóstol Pablo. Pero si hay algo, un rastro de crecimiento en tu vida, qué bueno, alegrate, porque solo los seres vivos crecen. Una piedra no crece, un ser vivo crece. Entonces, hermanos, es una prueba de que nosotros hemos nacido de nuevo y que tenemos comunión con Dios. Hermanos, crecer en la vida cristiana nos lleva tiempo, nos lleva obediencia y nos lleva disciplina. Capaz que alguno de ustedes dice, yo quiero crecer y quiero alcanzar la madurez
Y no hay un botón que puedas apretar y decir, bueno, ya soy maduro. No hay un libro, ¿verdad? Esos libros que está lleno en las librerías cristianas, 7 pasos para alcanzar la madurez. Como diciendo, tan fácil, vas a hacer 7 pasos y ya el mes sos maduro. ¡No! A Moisés le tomó 40 años en el desierto cuidar ovejas, para que Dios tratara con él y fuera el hombre más manso del mundo. Así que, hermanos, el punto es ponernos en las manos de aquel que hace la obra y esperar. Y Dios, a través de las pruebas, las cosas buenas, las cosas malas, como dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, va a ir dándote ese crecimiento. Alguien dijo, un zapallo para crecer demora 3 meses, un roble 40 años. Y la pregunta cuál es, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser un zapallo? ¿O queremos ser un roble? Nadie quiere ser un zapallo. Entonces, el punto, hermanos, es que tenemos que tomarnos tiempo, saber que Dios va, a través del tiempo va a obrar. En tercer lugar, hermanos, nadie ha llegado a la madurez completa. Nadie. Ni de los que está aquí, ningún creyente, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera el propio apóstol Pablo. ¿Qué dijo en Filipenses capítulo 3:3? Hermanos míos, yo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Pero qué hacía Pablo? Pero prosigo a la meta, me extiendo hacia adelante, yo quiero llegar a la madurez. No se conformaba, no se estancaba. Si bien Pablo veía que todavía cosas que había que cambiar en su vida y crecer y áreas que mejorar, Pablo decía, yo quiero crecer, yo quiero llegar a la meta. Así que nadie de los que está acá puede decir, no, este mensaje no es para mí porque yo ya llegué. No, nadie ha llegado. Todos tenemos que crecer. Hermanos, y termino diciendo, la madurez, el crecimiento es ser semejantes a Cristo. Juan el Bautista dijo esto. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Y esa debe ser nuestra oración, nuestra meta, nuestro deseo. Cuanto menos rastros de ti y más lleno de la presencia de Cristo, más crecimiento, más madurez, más gozo en tu vida, más paz, más bendición, más todo. Cuanto más lleno de ti estés y menos de Cristo, más fracaso, más frustración, más problemas, más pleitos, porque somos así, hermano. Así que bueno, ese es el desafío que la palabra de Dios nos deja. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor.